en la provincia de Orense es la comarca agrícola por excelencia de toda Galicia. Está caracterizada por su profesionalidad y desde luego por la calidad de sus productos, además de ser el sector primario el pilar fundamental tanto a nivel económico como a nivel social como a nivel medioambiental. Imprescindible es entender que nosotros aquí somos productores de alimentos. Ejemplo de esta afirmación es los 130 millones de kilos que producimos de patata, los 40 millones de kilos de producción de cereal y la principal comarca productora de carne y sus derivados, tanto en porcino como en avícola como en vacuno. Esto a su vez genera una economía circular y el aprovechamiento de recursos propios de las explotaciones, desarrollándose así un tejido empresarial de transformación con una constante ampliación de puestos de trabajo e incorporación de jóvenes, datos que nos avalan según el Observatorio Económico Orensano. Todas las explotaciones realizan analíticas de sus suelos, cuentan con asesores externos inscritos en el REAGA en la Consellería de Medio Rural y llevan la trazabilidad de sus productos, además del escrupuloso cumplimiento del Código Gallego de Buenas Prácticas Agrícolas, así como de las leyes a nivel autonómico, estatal y de la Comunidad Europea. Desde el sector agrícola y ganadero se cumple con la filosofía de producir conservando el medio del que se dispone, como nuestra señal propia de identidad y de calidad diferenciada en todos nuestros productos. Y prueba de ello es que la línea es la base de provisión de las indicaciones geográficas protegidas: ternera gallega, pan de cea, patata de Galicia y mel de Galicia. Consecuentemente, el sector agrícola y ganadero son los principales interesados en proteger el medio en el que viven, trabajan y producen, que pasará a sus hijos tras el relevo generacional y que consideran fundamental su buen mantenimiento para seguir formando parte de la producción de alimentos de calidad diferencial. Fruto de este gran potencial del sector agrario, en los ámbitos económico, social y medioambiental nace ADEGAL, Asociación de Empresarios, Agricultores y Ganaderos de la Línea, que como sus propias siglas dicen, aglutina en la actualidad a más de 800 asociados, creando una simbiosis perfecta entre los tres sectores. Todos nuestros asociados entienden la necesidad de una convivencia en perfecta armonía y complementándose entre ellos. 6 años de trabajo con los colectivos a los que representamos avalan nuestra seriedad y compromiso con la comarca de la Línea. La rigurosidad y transparencia en nuestro trabajo han sido y serán nuestra seña de identidad durante este tiempo. Y es por ello por lo que nos sentimos la necesidad, en representación de nuestros asociados y del Consejo Directivo de nuestra asociación, que hoy nos acompaña, de aclarar los hechos acontecidos el día 14 de agosto. Por causas totalmente ajenas a nuestra voluntad, han salido en distintos medios de comunicación noticias sin contrastar, en las cuales se ha hablado de actos protagonizados entre ADEGAL contra la plataforma Augas Limpas Xa. La actuación de ADEGAL, queremos que quede bien claro que ese mismo día se limitó a adoptar las medidas legales para la protección de los derechos de nuestros asociados, lamentando que por parte de este colectivo se interpretara esta actuación como una afrenta a su derecho a la libertad de expresión y tildando a nuestra asociación como un colectivo violento. La motivación de ADEGAL es y será velar siempre por el cumplimiento de la legalidad vigente y por la defensa e impulso de la comarca de la Línea, ante atentados cuya finalidad entendemos que es desprestigiar al sector y a la propia comarca. Nuestra comarca se está viendo constantemente criminalizada, siendo el sector agroganadero el más afectado, sin fundamentación científica de ningún tipo ni criterio, con acusaciones falsas que están generando una alarma social en la población, difamando una comarca puntera en sus producciones y dañando gravemente la proyección de la imagen de la Línea en el exterior y poniendo en riesgo a otros sectores como puede ser el turismo.
ante la pasividad e inactividad de nuestros representantes políticos en los distintos estamentos, que entendemos que sí que deberían ser los garantes fundamentales de transmitir una información veraz y objetiva, aportando la realidad de los datos de la calidad de las aguas, es el motivo por el que hoy nos encontramos reunidos aquí a día de hoy. En referencia a la calidad de las aguas subterráneas, los datos oficiales con los que contamos y que se os aportarán, según la Confederación Hidrográfica Miño y Sil, que es este recuadro que se os va a aportar, el promedio de nitratos en agua en la comarca de La Limia, según 15 pozos, oscila entre 0,10 al máximo, que es 33,71. Estamos hablando de datos oficiales. Estos datos los tenemos que poner en relación con el contenido del artículo 3.2 del Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, que establece que las aguas afectadas por nitratos de origen agrario son aquellas que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias: aguas subterráneas cuya concentración de nitratos sea superior a 50 miligramos por litro. Consecuentemente, el punto más alto, según estos datos oficiales, dista mucho de ese nivel, que empezaría a ser preocupante. La tabla anterior demuestra, por tanto, que estamos muy lejos de esta visión alarmista que estos días se está dando de la calidad de las aguas de nuestra comarca y que está afectando también a la visión de la calidad de nuestros productos. A mayores, también les vamos a aportar datos en relación a la calidad de las aguas superficiales, según también datos oficiales y gráficas que constan publicadas por la Confederación Hidrográfica y que vienen a confirmar la tesis que sostiene esta asociación. De igual modo, quiero hacerles entender que de existir algún punto de supuesta contaminación, el mismo tendrá que ser analizado mediante un laboratorio oficial con las debidas garantías de recogida y toma de las muestras, y que habrá que analizar cuál es la verdadera causa u origen del mismo, ya que siempre partimos de la constatación de que la única fuente o causa de contaminación es el sector ganadero y que por nuestra parte descartamos. Y se han de analizar, desde luego, otras formas de contaminación existentes. La Administración tiene el conocimiento del mal funcionamiento y, en algunos casos, de la inexistencia de sistemas de depuración de aguas residuales en zonas con población muy dispersa y que dificultan su tratamiento. Según los datos existentes en gráficas de la presentación del programa LIFE Regenera Limia de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, datos y gráficas de nitratos existentes en el río Limia en Ponteliñares, como pueden ustedes observar, la tendencia es a disminución de las mismas. Según datos existentes de la otra fuente del río Limia en Guimil, existe un claro descenso de la concentración de nitratos. Y tratando el punto que denominaremos un poco más caliente, que sería el canal de Laguna de Antela, donde por tradición decimos que es la zona donde se aglutinan la mayor cantidad de explotaciones agrícolas y ganaderas, se puede observar también la tendencia en el descenso de estos nitritos y nitratos. Insistimos, fuentes oficiales, en este caso de la presentación de LIFE Regenera Limia de la Confederación Hidrográfica Miño y Sil. Con independencia de que estos datos avalan lo que nosotros llevamos sosteniendo e insistimos, son el certificado de unas buenas praxis del sector, un sector perfectamente organizado que da cumplimiento a la normativa vigente y que lo que busca es el máximo respeto al medio ambiente. Somos conscientes de que debemos ser más competitivos y sostenibles, mejorando día a día con nuevas técnicas y nuevos avances. En este sentido, y en la actualidad, desde ADEGAL se está trabajando en investigación, innovación y desarrollo,
con proyectos liderados por ADEGAL y en colaboración con la Consellería de Medio Rural, el Centro Tecnolóxico de la Carne, la Universidad de Santiago de Compostela, agricultores y ganaderos. Centrándonos exclusivamente en el sector ganadero, a día de hoy se va a reabrir la planta de tratamiento de purines de Sarreaus, importante para la comarca, para el tratamiento de purín y su transformación en abono orgánico, de gran calidad para nuestra comarca. Y vinculada a su apertura, a día de hoy, en fase de estudio, también se encuentra la creación de una planta de biogás. Se está trabajando también en la creación de nuevos y modernos sistemas de almacenaje, tanto para purines como para otro tipo de abonos. Se va a implantar sistemas de inyección de purines, así como la aportación de camiones especializados dotados de un sistema de centrifugación que va a permitir el desplazamiento entre las distintas granjas. Se está trabajando también en la modernización en el sistema de regadíos, hoy en fase de negociación con la Administración, y que desde luego nos va a permitir mejorar el rendimiento y diversificar el tipo de cultivos. Nuevos proyectos para el cultivo y nuevos productos y técnicas agrícolas que van desde la mejora del sistema de abonado hasta alternativas de cultivos con rotación y alternancia. Nuevos sistemas de almacenamiento y compostaje en explotaciones agrícolas y almacenes. A día de hoy se encuentra en fase de estudio y pendientes de respuesta por la Administración. Anualmente, también desde aquí, desde ADEGAL, se realiza todos los años un viaje a Europa con participación de un grupo de agricultores y ganaderos con intercambio y visitas a explotaciones punteras a nivel de otros países, tales como Holanda, Alemania, Bélgica y Francia, realizándose a su vez también jornadas formativas en Sinzo como capitalidad de la comarca. Con todo esto que les acabo de manifestar, nuestra asociación siempre estuvo y estará abierta al diálogo con las administraciones, con otros colectivos, con grupos ecologistas y con distintas plataformas en aras a mejorar la convivencia en armonía de nuestra comarca, que cuenta con un gran potencial social, económico y desde luego también medioambiental, donde nosotros entendemos que es posible conciliar la existencia de explotaciones ecológicas e intensivas, atendiendo a la actual demanda del mercado. Pues esto era lo que os queríamos contar. Si tenéis alguna pregunta... Yo no. ¿Nos vais a pasar las analíticas? Sí. Va a facilitar os datos. Voy a dar ahora as tablas co resultados. ¿Las tablas son de este año o quiero decir de 11? Son desde septiembre de 2010 a octubre de 2018. Parece que tenía varias preguntas. La primera de ellas es, bueno, aquí comentabas que un poco los agricultores y ganaderos se basan en ese código de buenas prácticas agrícolas y demás, que de hecho muchos de ellos cuestionan porque dicen que está obsoleto, que no saben muy bien cómo hacer porque están recibiendo muchísimas sanciones. Entonces está claro que ese código de buenas prácticas no es suficiente. Nosotros, desde ADEGAL, y os lo hemos comentado en distintas ocasiones, os han enviado notas de prensa y demás, hemos instado a la Administración y sus distintos estamentos para que, desde luego, se modernice esta legislación. Nosotros a día de hoy tenemos un vacío legal realmente importante que está dificultando nuestro trabajo de ayuda y de asesoramiento jurídico a nuestros asociados, pero desde luego los principales perjudicados son ellos. La falta o la inexistencia de este tipo de legislación más pormenorizada está llevando a la imposición de sanciones a nuestros asociados sin la existencia de un marco legal, con lo cual a nosotros desde ADEGAL se nos está impidiendo realizar unas correctas alegaciones porque no sabemos cuál es la consideración que la Administración tiene, por ejemplo, para la realización de los acopios de purines y demás. Entonces, nosotros, y así os lo hemos dicho hoy en distintas ocasiones, somos los principales interesados de que por parte de la Administración se termine con este vacío legal. Nosotros, obviamente, haremos el cumplimiento de la normativa que se establezca, pero tienen que ser conscientes de que nosotros no podemos estar en esta situación. No es que no queramos cumplir con la normativa, es que a día de hoy no existe, con lo cual es un perjuicio
para toda esta gente que existe este desconocimiento de cómo tienen que hacer las cosas. Por eso nosotros siempre decimos que como igual que cualquier trabajo, en el vuestro y en el de agricultores y ganaderos y en el mío propio, las cosas siempre se pueden mejorar, pero para ello tenemos que colaborar todos en la realización de estas mejoras. Volviendo a la feria del día 14, decías también un poco en la rueda de prensa que vosotros adoptasteis las medidas legales necesarias contra esa plataforma. ¿A qué te refieres con eso? Nosotros esa mañana se constató por un grupo de nuestros asociados que nos lo hicieron saber, se personaron aquí en las dependencias de nuestra asociación, de que este sector estaba situado en la feria, realizando una venta de camisetas y realizando la distribución de una serie de trípticos y realizando unas manifestaciones verbales en relación a la calidad de las aguas, que las mismas no eran aptas para consumo, que no se podían consumir, etcétera, etcétera. Nosotros lo único que hicimos fue, en primer lugar, lo que hay que hacer todo el mundo, que es verificar si por parte de esta gente tenía la perceptiva autorización para colocarse en el punto y de la forma que lo estaban haciendo. Constatado que efectivamente no existía esta autorización, se presentó la correspondiente denuncia tanto en el concello como en el cuartel de la Guardia Civil. A mayores, y desde ese día se están tomando otro tipo de medidas legales, como es el envío de un burofax, y a partir de ahí estudiaremos la adopción de otro tipo de medidas legales contra... También comentabas que existe una masividad en actividad por parte de los representantes políticos con los que a su vez estáis trabajando, según también comentaste posteriormente. Me parece que es un poco contradictorio, ¿no? Porque por ejemplo la mesa de la línea que se celebró por primera vez en abril, lleva 5 meses sin convocar, entonces parece que es un poco contradictorio. Nosotros entendemos, y era al hilo del comentario que se estaba realizando en la exposición que os realicé, que manifestaciones como las aguas de la línea están contaminadas, no se pueden usar, etcétera, etcétera, son de una gravedad tal que entendemos que no deberíamos ser nosotros los que saliéramos ahora mismo a dar la cara frente a los medios, aclarando que según los datos oficiales esto no es cierto, ¿vale? Que debe ser la administración la que debería salir, que es la competente, a decir y a tranquilizar a la población de que se puede realizar un consumo absolutamente normal, tanto a nivel abrir el grifo y tomarnos un vaso de agua, a nivel cocinado, como a nivel de cualquier otro sentido. Nosotros tenemos que salir a decirlo en el sentido de que, como vosotros sabéis, productos que producimos, porque nosotros, insistimos, somos productores de alimentos, tienen una alta base o un alto componente de agua. Consecuentemente, si por parte de un colectivo se está diciendo que esa agua está contaminada, se está diciendo que los productos que nosotros producimos están contaminados. Pero insistimos, entendemos que esto no es una responsabilidad nuestra, sino que es una responsabilidad de la administración tranquilizar a la población que existe asentada en la línea, como a la gente que desde luego hoy, en este momento, se encuentra de aquí realizando turismo. Sobre la planta de Sarreaus, ¿tendrá capacidad suficiente para dar servicio a toda la comarca? Cuando os hablé ahora mismo, hablábamos de una serie de medidas, ¿vale? No solamente ese tratamiento de purines se va a centralizar como única medida en esa planta de Sarreaus. De hecho, yo os comenté la existencia de otra serie de medios, nuevos sistemas de inyección, para el tema de la agricultura, os hablé de camiones de centrifugado, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que existe hoy a nivel, entiendo que preguntas por tema de purines, no solamente se va a tratar en esa planta de Sarreaus, es decir, la planta de Sarreaus es un medio y una medida más para la salida de la compras. Y ya por último, pues a mí personalmente me llama un poco la atención que tanto esta plataforma ciudadana como vosotros que estáis integrados en la misma mesa de la línea, un poco luchando por un mismo objetivo común, y que de repente pues haya este tipo de... Es que no es de repente. Cuando ellos simplemente lo que dicen es que piden una moratoria para que no se instalen más granjas hasta que no se solucione un problema reconocido por todas las partes, que es pues, el problema de la gestión de residuos, que incluso reconocen los propios ganaderos. Entonces parece que todos tiráis un poco en la misma dirección
pero luego no. Es Entonces que, es un poco... vamos a ver, ahí os habéis perdido una parte de la historia de lo que pasó. Yo os he dicho en estas manifestaciones que nosotros hemos estado y estaremos siempre abiertos al diálogo, con las administraciones, con los grupos ecologistas, con las distintas plataformas, con los ciudadanos, etcétera, etcétera. Durante estos 6 años esta ha sido nuestra filosofía, es y seguirá siendo. Aquí desde esta asociación, y en concreto mi compañera y yo con otros miembros del Consejo, mantuvimos una reunión con miembros de esta plataforma, en la cual nosotros le ofertamos la posibilidad de hacer un frente común, exponerle las necesidades de cada uno a la administración y remar todos en el mismo sentido, ¿vale? Igualmente se les ofreció la posibilidad, que entendíamos que era un buen momento, de dar traslado a vosotros los medios de la existencia de esta reunión, a lo cual por parte de este colectivo se manifestó que por lo de pronto no nos podían dar una respuesta porque tenían que convocar una asamblea y que se nos comunicaría si efectivamente querían que hiciéramos un frente común o no. Hasta el día de hoy, mi compañera, que sabéis que es la que está más aquí en la oficina que yo, se ha puesto en contacto con ellos, correos electrónicos y demás. Hemos obtenido el silencio por respuesta. El día de feria se habló con ellos y se les manifestó igualmente que estábamos esperando que se nos indicara si efectivamente íbamos a realizar ese frente común o no, a lo cual se nos comunicó que todavía no habían tenido tiempo de reunir la asamblea, porque es gente que está trabajando, al igual que todos nosotros, pero que no habían tenido tiempo. Seguramente para mirar de adoptar esa decisión no han tenido tiempo, pero entiendo que para adoptar las decisiones de venir aquí a la Feria de Sinzo, reunirse, adoptar este tipo de medidas, este tipo de comentarios, generar la alarma social, se han tenido tiempo. A partir de ahí las conclusiones las sacáis vosotros. Esto ha sido lo que ha sucedido y lo que ADEGAL ha hecho. No somos ningún tipo de colectivo violento e insistimos, esto nos avala 6 años y que vosotros no hayáis tenido conocimiento oficial de esta reunión que hemos tenido ha sido simplemente por la negativa de este colectivo a trasladarnos esta información. Aparece en un medio de comunicación hoxe que las granjas gallegas tendrán que convertir el estiércol en luz y gas, según en una propuesta de la futura Ley de Gestión de Excrementos en consulta pública, que acabou fai 20 días o plego, según comenta aquí, o tempo de alegación, de alegacións. Eso, Laura, a ver, tú refieres a noticia que salió relacionada co cumprimento dos agricultores e ganaderos das exigencias medioambientales da PAC. Son temas que veñen de Europa, que todavía están en Europa e que, bueno, teñen que facer o seu camiño, o seu traslado ao Ministerio, e desde o traslado ao Ministerio o traslado á Xunta, co cual todavía non estamos ahora mismo en ese sentido, vale? Son temas que están aí, que se están proyectos de normas que todavía se están cociñando e que todavía, bueno, pues son a un futuro. Unha cousa é o que está saindo de Europa e outra cousa son as negociacións que haxa co Goberno Central e logo despois co noso Goberno Autonómico. E nós, non solamente neste ámbito, nos distintos ámbitos, sempre somos os primeiros que lle decimos á Administración que consideramos, eu por defecto profesional, que non existe maior error que legislar de costas hacia unha realidade e de costas hacia unha comarca. Vale, con isto que quero decir? Que moitas veces calquer tipo de normativa, desarrollo posterior de leyes administrativas e demais, existe a manía de facela desde os despachos. Nos sempre luchamos porque a Administración se poña en contacto cas distintas comarcas afectadas e que coñezca as peculiaridades de cada zona. Porque se isto se fixera así, evitaríamos despois posibles descontentos, posibles ineficacias das normas, inaplicacións, vacíos legales, etc. Entonces, chegado o seu momento, cando chegue, que nestes momentos, como dice a miña compañera, todavía está o proxecto, entre comillas, moi en pañales, nos ponemos en contacto directo, neste caso, ca Administración Autonómica, que é a Administración que nos temos a man, para decirlle que non lexisle
de costas hacia unha comarca, senón que conte con nós para nos manifestar as distintas peculiaridades que temos aquí na nosa zona. Eu creo que esa que é a forma de que as cousas funcionen. E insisto, e quero que vos quede claro, esta manifestación que acabo de sinalar non significa que por parte do tecido agrícola ni gandeiro pretendamos que se nos faga unha legislación especial para nós ou que nos interese a nós. Simplemente entendemos, como vos dixen ao final, que é posible nunha comarca como a nosa a conciliación das dúas posturas, é dicir, dunha agricultura e ganadería extensiva con unha agricultura e ganadería máis de carácter ecolóxico. Por eso decimos que nós somos os principales interesados no cumplimiento de toda a normativa. A mesa da línea famosa, que ela ten que convocar, según vos? Vamos a ver. A mesa da línea, xa levamos máis dun ano que tuvemos a primeira reunión en Santiago, que nos desplazamos a Santiago, precisamente para tratar de buscar solucións e de, entre todos, o que decimos, remar na mesma dirección, millorar todavía as prácticas, porque todos queremos millorar. Que todo é mellorable. Bueno, os datos, cando vexades as tablas, vedes que cada ano a tendencia é un descenso da concentración de nitratos, co cual, fai máis dun ano, como vos dixen, fomos a Santiago, buscando esta solución. A partir de aí, digamos que empezou a darse forma o tema da mesa da línea, xa que o que ten competencia na materia é medio rural, a Consellería do Medio Rural. Convocáronse dúas reunións desa mesa da línea. A primeira reunión tuvo lugar nas instalacións da IXP e a segunda reunión foi no Salón de Plenos do Concello, que foi, digamos, unha presentación oficial da mesa, que non foron mesas de traballo. A partir daquele momento, o conselleiro encomendoulle ao GDR da línea que fixera a xestión desas mesas de traballo. Entendemos que van ser mesas de traballo formadas por 4 ou 5 persoas. E a partir de aí ir sacando unhas conclusións, un borrador para poder establecer unha normativa que se adapte á realidade da zona. Desde fai eses 5 meses nos tivemos contacto en varias ocasións co GDR preguntando por este tema, pero non temos ninguna resposta. É dicir, nos instamos durante este período de tempo ao GDR para agilizar a cuestión. É dicir, nos lonxe de ser un colectivo violento, etc., estamos sendo os principales persoas que nos estamos preocupando por impulsar esa verdadeiramente esa da línea. En concreto, a miña compañeira é a persona que se ten posto en contacto, neste caso co GDR, para poder agilizar e desbloquear a situación. O sea, que según vos é o GDR que temos que convocar. Neste caso foi a delegación que se fixo por medio do medio rural. Aquela reunión que foi de carácter público, quer dizer, aquela reunión, non sei se estuvestes ou asististes a aquela presentación, máis que reunión, presentación da mesa da línea, e públicamente o conselleiro fixo a encomenda ao GDR, o cual supoño que, o GDR pertence tamén ao medio rural, tendrán que poñerse de acordo para empezar as mesas de traballo.